Antes de empezar el episodio te tenemos un gran regalo. Con nuestros amigos de Safran desarrollamos en colaboración un ebook completamente gratuito que se llama 82 preguntas para aumentar la utilidad de tu restaurante. En este ebook vas a encontrar una herramienta y una ruta que vas a poder seguir para mejorar 3 grandes indicadores de tu restaurante: tu costo de mercancía vendida, tu mano de obra y finalmente tus ventas. Para descargarlo simplemente dale clic en el link que está en la descripción y ahora sí, pasamos al episodio. Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, estamos de regreso a ustedes para hablar de un tema muy importante que en ocasiones hemos tocado en el pasado y que hoy vamos a profundizar gracias a la generosidad de nuestro invitado Jesús Hurtado. Jesús es el director de gestión del cliente que enseguida va a descubrir qué es, que nos visita desde Bogotá y que trabaja en Juan Valdez. Es decir, que hoy van a aprender de una persona que tiene mucha experiencia, pero también de una empresa que tiene mucho recorrido en el sector gastronómico y más precisamente en el mundo del café. Y hoy les voy a invitar a meditar un poquito sobre un pensamiento que todos ustedes pueden tener. Preguntarse si lo que van a descubrir durante esta entrevista las hacen las empresas porque son grandes o si son grandes empresas porque lo hacen. Muchas veces cuando hablamos, en este caso, de experiencia del cliente o incluso cuando hablamos de finanzas, de marketing, etcétera, muchos de ustedes pueden pensar que eso lo hacen las grandes empresas. Pero normalmente lo tenemos que dar a la inversa. Si ustedes desde su proyecto, empezando con su empresa, empiecen a reflejar, a imitar lo que hacen los grandes negocios, pues automáticamente ustedes van a lograr conformar una empresa que sea sostenible, rentable y que logra ganar el corazón del consumidor. Así que hoy les invito a prestar muchísima atención a ese tema. Lo repito, vamos a hablar de experiencia del cliente, pero esta vez visto desde los ojos de una empresa tan grande como Juan Valdez, y van a entender por qué es tan importante gracias a los consejos de Jesús. Dicho esto, como siempre, muchachos, les recuerdo, primero, suscribirse al canal de YouTube y luego calificarnos en Apple Podcasts y en Spotify para que juntos podamos acortar su curva de aprendizaje. Dicho eso, querido Jesús, gracias por tu visita, por darnos ese tiempo que yo sé es muy valioso. Ayer viajaste desde Bogotá, hoy estás aquí con nosotros. Gracias otra vez. ¿Qué te parece, para dar un poquito de continuidad a tu presentación, que pudiésemos entender quién es Jesús, qué haces en la vida y luego hablamos de tu puesto, que también es súper importante? Claro que sí, gracias Vincent por la invitación. De verdad, para mí es un privilegio poder compartir este espacio y espero pues poder dar información que sea útil y de valor para tu audiencia, para el público, para esos grandes emprendedores y empresarios de los restaurantes. Contarte un poco de mí, Jesús Hurtado. Soy caleño, pero he vivido en Bogotá mucho tiempo. Ahora estoy un tiempo también en Medellín en ocasiones. Y esa es una pregunta que siempre creo que nos deja a todos como, bueno, ¿quién eres? Entonces uno dice, empiezo por el nombre, empiezo por lo que hago, empiezo por la profesión. A mí me gustaría abrir este espacio diciendo que soy un convencido que el servicio es un privilegio y es como un propósito que todos los seres humanos deberíamos tener, y creo que ha sido un propósito en mi vida. Soy un convencido del poder del servicio, el servicio a los demás. Creo que eso transforma sociedades, transforma negocios, transforma compañías. Y bueno, eso ha sido como un motor y una convicción que he tenido durante más de 20 años de experiencia laboral. Es más, he trabajado en temas de experiencia y servicio, creo que durante todos estos 20 años, y he tenido el privilegio y la posibilidad de trabajar desde diferentes ángulos. Estaba en el front, entonces en mi tiempo de universidad fui mesero, tuve la posibilidad de ser mesero y ahí aprendí cosas importantes en el frente, donde pasa la magia, digo yo, porque a veces dicen donde, en el punto de batalla, yo digo, no, tú no estás en batalla con el cliente, ahí pasa la magia, y los del front son los encargados que pase la magia realmente. Y también estaba en el back, digamos, como en la parte de la cómo conformas, cómo estructuras la estrategia de servicio y experiencia, y he liderado pues equipos de experiencia y de servicio durante este tiempo. He tenido esa posibilidad, fui auxiliar de vuelo, entonces imagínate lo que puede pasar en un avión.
Ya a nivel de formación, pues soy de base profesional en mercado y negocios. Por eso me gusta mucho este tipo de contenido que genera mucho valor. Me conecto mucho con este tipo de contenido, con el nombre inclusive del podcast, Marketing para Restaurantes, me parece una nota. Pues tengo un MBA que me ha permitido también como adquirir herramientas em, para profesionalizar y para darle una estructura a estos temas de servicio y experiencia que en ocasiones, yo sé que hoy venimos evolucionando y cada día las organizaciones lo ven más como un tema estratégico, pero en un inicio lo veía mucho como algo adicional, como algo decorativo, el servicio, y el servicio, ¿sí? Entonces un buen producto, un buen plato, y hay que entregarlo bien. Hoy por hoy toma cada vez más relevancia y eso es lo que he venido haciendo durante este tiempo. Hoy soy, como tú lo decías, director de gestión del cliente de Juan Valdés, eh, empresa pues que creo que muchos colombianos amamos y hoy estamos llevando al mundo el café premium de los caficultores colombianos. Y para hacerte un poquito de traducción, porque tú lo decías en la introducción, ahora vamos a entender qué es ser director de gestión del cliente. Esto es una apuesta que hace la compañía hace un par de años, ¿sí? Nosotros teníamos en la estructura dividido unos procesos que le pegan a diferentes momentos del journey del cliente y había procesos divididos, digamos, en diferentes direcciones, si lo hablo de manera estructural. Está entonces el área de servicio al cliente, está el área de fidelización y está el área de experiencia. Y la compañía hace una apuesta y dice, recojamos todos estos procesos y unámoslos bajo un mismo equipo, una misma cabeza, digámoslo así, y miremos cómo nos funciona. Y creo que ha sido un proceso bien bonito, o sea, es una apuesta a la compañía, por eso este cargo de pronto no lo encuentras en muchas compañías, así como consolidado los tres procesos, vas a encontrar el gerente o director de servicio, el de experiencia, el de fidelización, pero unido no es tan usual hacerlo y creo que es interesante. Entonces, pues contarte, hoy tengo el privilegio de liderar toda la parte de servicio al cliente, entonces ahí escuchamos la voz del cliente, todas las peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones también escuchamos. Manejamos todos los canales de contacto con nuestros clientes que hoy tenemos un número de interacciones bien importante cada mes con los clientes para oportunidades y también para decirnos cuando lo estamos haciendo bien. Manejo y lidero el área de fidelización. Seguramente ahorita tendremos la oportunidad de hablar un poco más de eso. Ahí tenemos un programa de lealtad muy potente en la compañía. Manejamos como los canales que están asociados a ese plan de fidelización, la app que tenemos. Y lidero pues también la parte de experiencia del cliente y es todo eso que pasa, ese cuidado de todo lo que pasa en esos puntos de contacto de la compañía. Que el más visible hoy es tiendas, pero también tenemos otros puntos de contacto como el e-commerce, la misma app que te mencionaba. Estamos en grandes superficies, en supermercados, estamos en tiendas de barrio, en canal tradicional. Entonces tenemos diferentes puntos de contacto y en todos ellos, pues obviamente cuidando qué es lo que vive nuestro cliente en cada uno de esos puntos. Eso es básicamente lo que hoy hago. Uno podría pensar que experiencia sea simplemente una persona que va a un punto de venta física y lo que está en este momento comprando y que también lo atendieron en la barra durante el servicio. Pero imagino que para ustedes, para Juan Valdés y para ti, experiencia tiene un gran significado, como que no es simplemente una palabra que usamos y reutilizamos. Y mira que ahora tú dijiste muchas veces, puntos de contacto. Quisiera preguntarte, para que la comunidad entienda, desde los ojos de Jesús y de Juan Valdés, ¿qué significa experiencia del cliente? Gracias, Vincent. Sí, creo que, como tú lo dices, es tan potente para nosotros. Y para contarte que es tan potente que hoy por hoy lo incorporamos en el propósito de la compañía. Hoy el propósito de nuestra compañía abre diciendo, creamos experiencias memorables alrededor del café premium, generando valor a los caficultores colombianos. Pero la apertura de ese propósito que nos hemos propuesto es, creamos experiencias memorables. ¿Y por qué? Porque nosotros estamos convencidos que debemos honrar ese producto, ¿sí? Y como todo ese proceso que viene atrás y cuidar de cada detalle que está alrededor del producto, porque hoy muchas veces como empresarios, como no solo pasa en el café, sino en un restaurante puede pasar, yo me puedo meter con toda con el chef a hacer la carta, a hacer los mejores platos, a cuidar de los ingredientes. Pues cuando cuidas de los ingredientes, cuidas de la experiencia, ¿sí? Muchas veces lo relacionamos solo con ese momento de verdad que es muy importante al final, cuando pues voy y lo entrego y entrego con una sonrisa. Claro que ese elemento es fundamental, pero cuidar de todos los detalles, de toda la cadena,
de principio a fin es muy importante y todo eso construye la experiencia. Entonces yo te podría decir, nuestra experiencia va más allá de una taza de café, que es importante y cuidamos que sea una taza con la calidad que nos caracteriza, pero es cuidar de cada detalle que se ve y el que no se ve también, porque muchas veces cuidamos de todos los que se ven y no de lo que está pasando como atrás, que para el cliente al final le impacta. Entonces, la experiencia para nosotros es fundamental, es cuidarla, porque estamos convencidos que hoy por hoy nuestro cliente que nos dio la oportunidad, yo siempre cuando hablo con los equipos del front tengo la posibilidad y le digo, mire, cuando un cliente pasó la puerta, ganamos, ¿sí? O sea, y ya decidió, porque hoy por hoy pues tú encuentras muchas opciones, muchas ofertas en todas las industrias, en la nuestra también, y que un cliente prefiera por nosotros, entonces decimos, ahora vamos a ser responsables con esa elección que hizo el cliente y es, cuida cómo está la tienda, cómo está la presentación, cómo está la limpieza, cómo está la música, si en el punto de venta hay música, a qué huele la tienda. Entonces yo a veces hago un símil y digo, todas las compañías deberíamos cuidar la experiencia desde un símil de los sentidos. Entonces, cómo se escucha tu lugar, tu negocio, cómo huele tu negocio, cómo lo siente la gente, cómo lo ve. Entonces, el diseño, la tienda, todos los elementos, ¿sí? Es el tacto, cómo se siente cuando entra en contacto ahí. Por eso para nosotros la experiencia es fundamental y es básicamente cuidar de todo ese journey cuando el cliente entra en contacto contigo. Y para cerrar, decirte que desde que te encuentran en redes sociales, si va a Google, si va a cualquier buscador, a un recomendador de restaurantes, de cafeterías, desde ahí debería estar la experiencia hasta el cierre. Si le fue bien, le fue mal, cómo nos calificó y si nos dejó una retroalimentación, cómo respondemos nosotros como compañía a esas retroalimentaciones. Es cuidar de principio a fin de cuando la gente nos eligió y honrar, digamos, como esa elección que hizo por nosotros. Me encanta que hayas mencionado que esa experiencia no es solamente cuando la gente entra en el negocio, sino que también es mucho antes. O sea, que no es simplemente... Pero uno podría pensar que mi experiencia empieza cuando la gente se sienta en la mesa, mientras que la experiencia, según lo que tú nos comentas, empieza desde que la gente nos encuentra en redes, la percepción que ellos tienen del negocio, cómo ya se estén identificados de pronto con la marca, qué dicen de la marca en Google, etcétera. Como que empieza mucho tiempo antes y esos detalles no tendemos a considerarlos dentro del sector. Tenemos a pasarles por desapercibidos porque no lo vemos desde lejos como un negocio que podemos cuidar en percepción, en imagen, sino que lo vemos en la mesa, más no hacia afuera. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto específicamente? Para ti, ¿cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza la experiencia? La experiencia empieza desde que el cliente empezó a pensar y dijo, bueno, ¿a qué restaurante voy a ir o a qué cafetería en el caso nuestro? ¿O dónde me voy a ir a tomar un café? ¿O dónde voy a ir a compartir con unos amigos? Además que tanto las personas de restaurante como nosotros compartimos algo súper bonito y es, hombre, la gente cuando elige un restaurante o un lugar para tomarse un café, lo está eligiendo por algo especial. O sea, lo que puede pasar alrededor de un café o de un buen plato, o de un buen vino, o de un buen refresco, lo que preparen en cualquiera de estos negocios, pues puede ser mágico. Yo lo puedo convertir en algo súper bueno o en algo muy negativo, ¿sí? Entonces, como tú lo dices, empieza desde antes, desde el momento inclusive de la construcción de la idea del negocio. O sea, yo debo pensarlo y ahí por eso te hablaba, uno muchas veces, y me voy un poquito al lado de restaurantes, no soy experto en el tema ni he montado un restaurante, pero me imagino que uno se sienta es a pensar en la locación. Entonces, hay esa experiencia. Cuando pienso en la locación, inclusive en la forma como va a fluir mi cliente a través del salón, en la forma como va a fluir mi equipo, porque también debo pensar en la experiencia de mi equipo, Lo ¿sí? invisible. Claro, lo invisible, porque yo puedo decir como no, quiero que sea tan guau la experiencia y que esto sea súper disruptivo, pero para mi equipo termina siendo una cosa súper complicada y para la operación. Y yo, bueno, entonces cuidar la experiencia también es cuidar cómo fluye todo alrededor y también mi equipo de trabajo, cómo fluye en la experiencia. Por eso uno tiene que tener procesos estandarizados y homologados, flexibles claramente, para cuando se salga de lo normal, pero debes tener eficiencias, o sea, cosas que te generen también como facilidad y que la experiencia al final sea fluida. Entonces, siempre empieza desde la concepción del negocio, digamos, de cara a nosotros como empresa, como compañía o como emprendedores, y desde el cliente, desde el momento de la búsqueda. O sea, ese es el momento cero. Cuando el cliente empieza a pensar y a buscarnos, entonces, ¿cómo está nuestro perfil de redes sociales? Yo debería ponerle cuidado.
Así como le puse cuidado al diseño del menú, pues le tengo que poner cuidado a cómo está mi red social, qué está hablando, si está hablando con mi propósito, con mi marca, con lo que yo quiero transmitir, con lo que yo quiero solucionarle a mi cliente cuando me busque. Entonces, perfil de redes sociales, la facilidad para que la gente acceda. Entonces, no, es un camello ya y no me encuentran por ningún lado. Entonces, o no es claro, ay, tan bonito este restaurante o qué chévere este Juan Valdez, pero ¿a qué hora lo abrirán? No tengo ni idea. ¿Será que lo cierran o será que hoy no funciona o si funciona? Cuidar de todos esos detalles construye una experiencia total del cliente. Durante los últimos años en marketing para restaurantes hemos querido mucho inculcar a la comunidad la importancia de lo que llamamos narrativa de marca, que se puede definir a tener un propósito muy claro en la empresa y les decimos a los muchachos que cuando uno tiene el propósito de la empresa claro y los valores alrededor de ese propósito, todo se abre y podemos entender cómo queremos la experiencia, el producto, cómo comunicamos, de qué hablamos, etcétera. Y me gustó mucho cuando mencionaste que la palabra experiencia está en el propósito de Juan Valdez, ¿sí? Y lo acaban de hacer hace poquito también. Te quería preguntar, para ustedes, dentro de la empresa y llegando hasta incluso el cliente, ¿qué tanto el propósito de la empresa hace parte de las conversaciones para que la experiencia sea coherente y fidelizadora? Está todos los días. Es decir, y hoy que vine a grabar este espacio contigo, acabo de salir de un espacio con nuestra presidenta porque además está a todos los niveles y en todo momento lo hablamos, ¿sí? Y esa es la experiencia inclusive entre compañeros. O sea, estamos trabajando en el tema de cuidar, así como yo le entrego un buen producto a mi cliente, ¿qué producto le entrego a mi compañero? Entonces, hoy por hoy, inclusive al interior, venimos trabajando en un concepto que se llama la esencia de servir, y es que vaya en nuestra esencia. O sea, que el servir esté inclusive al interior de la organización para que eso lo podamos reflejar cuando llegamos al cliente externo. Entonces, está hoy en todas las conversaciones. Como te decía, es un tema que unos años atrás seguramente no estaba tan sobre la mesa. O sea, era un tema eh, decorativo. No lo hablo para Juan Valdez, sino que hablo en general para muchas organizaciones. Pero hoy cada vez más entendemos que debe estar más en las conversaciones de equipo, en las conversaciones de estrategia, en el cómo actuamos y hacemos las cosas en la organización. Y si me preguntas, creo que está todos los días en nuestras conversaciones. Me encanta. Sabrlos ya saben, el valor de un propósito no es algo abstracto, una idea es realmente real, se tiene que devolverse vivo en la empresa. Mira que mientras estábamos hablando, nos estás ayudando a entender que la experiencia, a fin de cuentas, no es un concepto abstracto, tiene estándares, tú dijiste journey, o sea, hay un viaje, hay una ruta, y eso nos deja entender que como una receta se debería estandarizar. Deberíamos, para tener control sobre esa experiencia que tú lo gestionas, ¿sí? De principio a fin, pues para gestionar tenemos que estandarizar, controlar, retroalimentar, ¿cierto? Entonces, ¿en qué momento la experiencia se vuelve estándar para el equipo de trabajo y para la empresa? Mira, o sea, esto es un proceso juicioso, esto no puede surgir como de, bueno, ¿cómo nos levantamos hoy? Sino que debe haber una consistencia, hay una coherencia. Entonces, si tú te marcas un propósito y tú dices, yo creo experiencias memorables, hey, ¿cómo inclusive desde mi cadena de abastecimiento contribuye a que la experiencia sea memorable? ¿Cómo? Que mis pedidos lleguen a tiempo, al punto, y que mi equipo tenga el insumo para poder poner todo el menú a disposición de mis clientes. Claramente esto tiene que tener una cantidad de procesos, de estándares, de formas de hacer las cosas y también de medición. Nosotros dentro del proceso de experiencia, hoy por hoy tenemos temas de medición porque iteramos, probamos, otras son estandarizadas, medimos, vemos qué pasa con el cliente, nos devolvemos, corregimos y ajustamos y damos. Entonces, hoy hacemos una revisión continua del journey. Nosotros tenemos inclusive una revisión cíclica del journey de ver, bueno, cómo estamos cuando el cliente nos busca, cuando entra a nuestra tienda, qué está pasando. Empezamos a hacer una observación y ver el paso a paso. Tenemos protocolos, por ejemplo, de bienvenida. En ocasiones se cumplen, en ocasiones no. Entonces decimos, bueno, ¿y por qué no se está cumpliendo? De pronto ¿qué fricción hay en el equipo para que no se cumpla? O porque debemos manejar de pronto alguna flexibilidad en algunos momentos. ¿Será que hay unos formatos de tienda que no permiten que este protocolo sea aplicado de esa forma? Entonces empezamos como también a ajustarlo. Esto es un continuo aprendizaje. Entonces ahí es donde te digo que sí cobra sentido de no lo que hoy pase ni cómo me levanté, sino que sí tienes que empezar a estandarizar, a hacer un paso a paso, un 1, 2, 3,
Y eso no requiere presupuesto, porque una vez de pronto uno como emprendedor dice, no, pero es que él en Juan Valdez pues tiene una cantidad de presupuesto y está haciendo todo esto. No, o sea, tú para poner un paso a paso, un protocolo, una forma de cómo vive el cliente ese viaje contigo y con la marca, pues no necesitas grandes presupuestos, necesitas tener una mentalidad de poner al cliente y la experiencia en el centro y a partir de ahí crear todo tu journey, crear qué va a pasar en cada uno de esos momentos. Entonces sentarte a mapearlo. Eso no es como nos imaginamos tú y yo, Vincent, que somos socios de este negocio, sino me siento, lo estructuro, lo plasmo en un documento y lo entreno. O sea, se lo entreno a mi equipo, lo converso en la organización. Y digo, aquí va a pasar y en este punto de venta o en este momento que es el entry de mi negocio, entonces ahí va a pasar esto y en la mitad va a pasar esto y al final va a pasar esto. Yo debo estandarizar y poner un paso a paso y en operaciones y en un restaurante creo que, y no solo la receta, sino todo lo que hay alrededor del producto. Mm, Mira que dijiste mapear, o sea que hay una herramienta que de hecho hemos compartido aquí en la comunidad que se llama un Customer Journey Map, ¿sí? Como un mapeo del viaje del consumidor. Em, ¿Podrías de pronto dar algunos consejos de cómo es que os lo podrían eh, estandarizar y mapear, sea sobre una hoja, sobre un tablero, sobre un Excel? ¿Cómo qué recomendarías ahí? Sí, no, y chévere que le pongas el tema sobre la mesa porque en muchas ocasiones pensamos que Customer Journey Map, entonces eso es una súper, claro, es una súper herramienta, ¿sí? Y hay herramientas tecnológicas y hoy por hoy hay sistemas y aplicaciones para hacerlo, pero también puedes plasmarlo en un Excel o puedes plasmarlo en un papel, solo que tengas la claridad de, oiga, ¿cómo identifico? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Identificar cada momento y cada momento que es crucial en tu journey de tu negocio, ¿sí? Entonces, para mí es crucial lo que hablábamos ahora en la búsqueda. Entonces empiezo a identificar qué pasa en la búsqueda, por qué canales me buscan los clientes, en qué canal estoy y en cuál no estoy. Entonces, identifico momentos, la precompra, la compra, durante el tiempo que está el cliente conmigo, la postventa, digámoslo así, identifico todos esos momentos, los mapeo. Luego veo qué tengo yo ahí en cada uno de esos momentos, qué ofrezco, ¿sí? ¿Qué está buscando mi cliente también en cada uno de esos momentos? ¿Cómo resuelvo yo eso? Y ya cuando estoy en vivo, pues puedo empezar a medir como, oiga, aquí mi cliente tiene un dolor o lo estoy haciendo muy bien. Entonces, voy a volver al ejemplo que hemos traído desde el inicio. Si en la precompra, en el momento de búsqueda, tengo un tema de redes sociales, listo. Entonces mi cliente me busca en Instagram, me busca en Facebook, en las tradicionales. Tengo un perfil, entonces, ¿lo estoy haciendo bien o no? ¿Momento de dolor o momento de éxito? No, de dolor porque no es claro, no da la información que mi cliente espera, entonces empiezo a intervenir. No es solo mapearlo, que es importante, es mapearlo, evaluarlo cómo estoy e intervenirlo. Porque si yo identifico un momento de dolor, sí, yo sé que es que pues mi menú no es tan claro, pues si no es tan claro, Acción. toma una acción sobre él. Y eso es lo que hoy nosotros hacemos. Cada vez que hacemos una revisión, identificamos dónde hay una oportunidad y empezamos con todas las áreas de la organización. Bueno, aquí identificamos que la gente no lee bien el menú porque la letra es pequeña. Bueno, equipo de trade, ¿qué vamos a hacer? Tenemos unas limitantes del espacio, pero entonces, ¿cómo armonizamos eso con el dolor que el cliente nos está manifestando? Entonces, es accionarlo, mapearlo, identificarlo, evaluarlo y accionar sobre él. Antes de pasar a evaluar y tomar acción, me gustaría preguntarte algo. Es que mira que en el sector podemos tener recetas estandarizadas, la experiencia estandarizada, incluso la marca estandarizada, pero también corremos el riesgo de que eso se queda en el papel, en el PDF, en el Excel, y no se vuelve real en la experiencia o en el negocio. Entonces entendemos que hay la marca, su estándar y quién va a ofrecer la experiencia. Ahí, hablando específicamente de servicio al cliente, ¿cómo es que uno hace para que el estándar se vuelva vivo? Ustedes, por ejemplo, en Juan Valdez, que tanto capacitan, que tanto recuerdan, repiten, porque la gente entendemos que no aprende de un día para el otro, hay que repetir constantemente. ¿Cómo es este proceso para ustedes? Es un reto y es un reto gigante, debo decirte. Pero es reto para el que tiene un punto de venta y para el que tiene más de 300, 600, como nosotros tenemos en el mundo. Es un reto gigante. Tenemos el entrenamiento, realmente es una herramienta pues que nos ayuda mucho, ¿sí? Nosotros hoy tenemos
digamos, un ecosistema de entrenamiento, el equipo de entrenamiento que hace parte como de esa dirección de operaciones está muy conectado. Tenemos como dos actores en entrenamiento, o sea, los que forman gestión humana como desde esa parte del ser y el entrenamiento de operaciones, que es un entrenamiento mucho más en el hacer, en lo que pasa en el día a día, para nosotros es fundamental, ¿sí? ¿Que es fácil? No, no es fácil porque lo que tú dices, o sea, y ahora calcula entre casi 2000 personas que están en nuestro front, ¿cómo pones a hablarlo igual? Seguramente hay momentos donde no, pero ¿qué es lo importante? Que también nosotros le damos como esa flexibilidad, entre comillas, al equipo de, oiga, si te saliste un poco de ese estándar, que no vaya en contravía de lo que la organización y el propósito nuestro busca, ¿sí? Porque tú puedes ser flexible, al final somos humanos, y ese toque humano y esa magia humana para nosotros es un factor clave en la experiencia, porque entonces también, y tú vas a decir, se está contradiciendo, pero no, no podemos irnos al otro extremo. Entonces todo es tan estandarizado, todo está tan 1, 2, 3, eso es un marco de acción, pero tú no te puedes salir. Y si el día de hoy no llega un insumo y tienes que resolverlo, ¿cómo lo haces? ¿Sí? ¿Cómo o algo pasó en el momento de la entrega y no está en el 1, 2, 3 que yo tengo? Pues no puedo influir para que mi colaborador se congele y no tenga una capacidad de acción porque dijo no está en el 1, 2, 3. No, actúa, te empodero y lo haces. Entonces, volviendo a la pregunta original, el entrenamiento es muy importante. Nosotros hoy tenemos un entrenamiento base que le llamamos, inclusive me parece muy bonito el nombre, Cultivando Baricultores. Nuestros colaboradores que están en el front, en nuestras tiendas, los denominamos baricultores y es como una combinación entre baristas y caficultores, o sea, es un tema bien bonito que hay atrás. En el Cultivando es como ese inicio a esa magia del café y a este mundo, a cómo empezamos como a todos apropiarnos de esa cultura y de lo que hay atrás. Tú sabes que atrás del café pues hay un tema que es súper minucioso, sobre todo aquí en Colombia, y nosotros creo que desde el día uno del Cultivando Agricultores, la compañía se encarga como de impregnar esa responsabilidad que tenemos con ese producto. O sea, que atrás hay un proceso, hay 550.000 familias caficultoras atrás haciendo un proceso y cuidando, que nosotros debemos darle continuidad y honrar ese cuidado que tuvo ese caficultor en lo que hagamos en cada uno de nuestros puntos de contacto. Entonces entrenamos ahí, hacemos unos entrenamientos recurrentes. Te voy a poner un ejemplo. Si tenemos un lanzamiento de temporada, nosotros tenemos productos que son in and out, o sea, entran por un tiempo, van otros. Entonces hay unos entrenamientos a nivel nacional. Hoy por hoy la virtualidad pues nos ayuda mucho para un equipo tan grande. Pues obviamente tenemos que tener herramientas que nos permitan tener un alcance mayor. Entrenamos temas súper puntuales. Tenemos, por ejemplo, mediciones de Mystery Chopper, así que tú dices como, bueno, ¿y esto qué va ahí? Pues ¿en qué va? Nos toma una radiografía de lo que está pasando realmente en la ejecución. Lo que te decía, a veces no es tan fácil. Entonces, ¿qué está pasando en la ejecución? Medimos los atributos que para nosotros hoy son fundamentales dentro de esa experiencia y ahí detectamos oportunidades, es dónde vamos a mejorar y también dónde lo estamos haciendo bien y lo podemos potencializar. Y en esas oportunidades articulamos con varias áreas. Aquí es un trabajo súper en conjunto entre operaciones, entre gestión humana, entre entrenamiento, entre nosotros, el área de cliente. Y vamos a hacer entrenamientos puntuales, porque también a veces las intervenciones y en operaciones, digamos, grandes como esta, es necesario a veces atender la masividad, pero también lo puntual. Entonces, si vemos que es una regional puntual en la cual hay un atributo que no está funcionando bien, se genera un plan de entrenamiento y de acción para esa regional. Inclusive podemos llegar al tienda. Si es una tienda la que está y vimos que en la evaluación de Mystery, esta tienda, hay un tema de protocolos no muy claro, vamos e intervenimos a esa tienda puntualmente. Hoy por hoy creo que la herramienta que más tenemos es el entrenamiento. También tenemos los líderes de la operación muy comprometidos. Tenemos un sistema de evaluación interno que ellos van, hacen la visita, califican. Es 360, o sea, no solo operación, sino operación, calidad, atención, inclusive la relación entre ellos. Es una evaluación 360 del equipo y eso es una evaluación, una visita que hace el equipo de supervisores de nuestras tiendas y ahí también salen muchos insumos para intervenir. Entonces creo que al final no es una sola herramienta, ¿sí? Si hoy te digo dos, es entrenamiento y como esa visita continua de los supervisores, pero
seguramente hay mucho más para asegurar esos estándares. ¿Qué te parece si seguimos, démosles un doble clic sobre el tema del Mystery Shopper? Mm, Que eso cabría como después del estándar de entrenamiento, como en la evaluación, y nos podemos de pronto quedar nosotros después de estandarizar, de capacitar el equipo de trabajo, simplemente en esto es lo que hay que hacer, más no preguntarnos qué tan mejor lo podemos hacer o si realmente lo estamos haciendo correctamente. Y mira que tú mencionas unas personas que vienen incógnitamente en el punto de venta, gracias a los indicadores establecimos como preguntas, pero gracias a los estándares establecemos indicadores que ahora podemos nosotros empezar a medir y eso nos ayuda como a entender dónde está la oportunidad de mejora, dónde estamos de pronto haciendo las cosas no tan en acorde con lo que nos propusimos o dónde podemos encontrar una oportunidad para generar más emociones. Y es una herramienta tremenda, pero que muchas personas dicen, bueno, ¿será que le pregunto a mi tío para que vaya con la novia o con la esposa y que nos califiquen? ¿Cómo funciona eso? Bueno, esto es una herramienta que hemos venido madurando. Ujú. Inclusive hay gente que dice como, no, ya no hacer mystery. Y nosotros hoy pensamos que en la medición de la experiencia, entre más fuentes tengamos para cruzar, pues es mucho mejor, ¿sí? Entonces, hoy por hoy mystery, hemos hecho ya mediciones continuas, a cada año hacemos mediciones continuas. Eh, es un proceso que hay que estructurar. O sea, no es como bueno, lo que hablábamos al inicio, dos preguntas atrás, es un proceso que hay que darle una forma, porque también, ¿qué es lo importante para ti? De pronto tú no tienes necesidad de medir todo. Entonces, ¿qué es importante y cuál es como ese diferencial competitivo de mi negocio o esa promesa de valor que yo tengo en mi restaurante o en mi tienda de café? Y una vez yo establezco eso, pues voy y lo mido. El Mystery para nosotros ha sido un ejercicio súper interesante porque es una foto ácida, muy ácida, ¿sí? Es una foto de un momento y si ese día coincidió que en la caja estaba una persona que es su primer día y no sabía qué recomendarle al cliente, pues es una foto de la realidad, porque como lo vive el Mystery, lo van a vivir Más los personas. X Sí. número de clientes que lo va a vivir ahí. Mm. Entonces decimos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? ¿Sí? Es un proceso que hay que estructurar, que hay que hacerlo. Hombre, tampoco requiere, tú puedes hacerlo de manera escalable en tu negocio si es más pequeño, pero sí puedes hacer como una estructura de cómo voy a hacer la medición, cuáles son los aspectos principales que debería estar. Y ahí lo importante es, una vez tomo esa foto, pues sincerar la conversación y decir sí, porque ¿qué pasa? Entonces, al principio nos pasaba también. No, aquí nos fue regular. Sí, lo que pasa es que acá en esta regional teníamos un reto en X tema, es válido, todos estos temas son válidos, pero al final dijimos no, o sea, si es una tendencia a nivel nacional. Si tú mides 300 tiendas y dices hay una oportunidad en el protocolo, es porque hay una oportunidad. Entonces, como al interior, ya los equipos dijimos sí y vamos a trabajarlo y vamos a perfeccionarlo. Entonces, es un proceso juicioso, hay que hacerlo, ponerte como unas metas dentro de eso. Y mi recomendación también es no medirlo todos los días. O sea, hablo del mystery puntual. Porque entonces, ¿cuándo intervienes? ¿Cuándo corriges? Para que puedas volver a medir. Mi recomendación, y esa es mía, esa es más de Jesús Hurtado en su cabeza, es yo debería medir el mystery, hablan puntualmente del mystery, tener un tiempo para comunicárselo a quienes estuvieron medidos, intervenir lo que toque intervenir y volver a medir para ver si el plan de acción mejoró. Si tú mides todos los días, seguramente lo que te pasó ayer, hoy tal vez te pueda pasar, o hoy encuentras tres cosas más, entonces ¿qué hago? Las tres de ayer, las tres de hoy. Es un proceso que hay que estructurar para que realmente agregue valor a tu negocio y a lo que tú estás buscando, que es brindar una experiencia realmente memorable. Creo que ya tenemos una idea real de lo que significa el trabajo de Jesús y se dan cuenta de la carga que debe tener en su vida porque son muchas tiendas, son muchas personas, son muchos puntos de contacto y nos damos cuenta que gran parte de tu responsabilidad y de tu equipo, a fin de cuentas, es escuchar. Porque esa es el estándar, pero luego también midemos y te decías ahora, recibimos felicitaciones, quejas, oportunidades de mejora y ustedes tienen que filtrar todo eso, lo tienen que organizar para así decir, bueno, esta idea vale la pena ejecutarla o no, es una tendencia nacional, hay una oportunidad o lo dejamos para más tarde. Entonces, entendemos la cantidad de información que llega diariamente a Juan Valdez para ustedes analizar y organizar, es enorme, ¿o me equivoco? Sí, es la verdad es grande, pero te voy a decir, y lo hablo con mi equipo, para mí, y creo que mi equipo también, y para la organización,
cada cliente que nos escribe o cada cliente que nos toca la puerta, nos levanta la mano, es un cliente que nos está dando un regalo. Aun cuando nos dice, hoy no lo hicieron tan bien, ¿sí? Porque ese no, otro se va y no vuelve. Y ese sí nos da más tristeza. Si Vincent hoy nos contactó por algún canal y nos hizo saber que hoy no lo hicimos tan bien, yo digo gracias Vincent, porque pues, nos diste la oportunidad de poder hacerlo mejor o de explicarte por qué pasó hoy, y de pronto esa explicación tú dices como, no me gustó, no era lo que esperaba, pero bueno, tuvimos esa posibilidad. Y creo que muchos de nuestros clientes, afortunadamente somos una marca que la gente quiere mucho, ¿sí? Nos dan esa oportunidad, nos dan esa oportunidad. Si es un reto, obviamente tenemos que organizarlo. Y ahí también de pronto una recomendación es, uno a veces puede pensar como un emprendedor y decir como, pero yo no tengo presupuesto para montar un sistema de medición y nada. No, no necesitas montar un sistema, necesitas organizarte en cuáles van a ser tus fuentes de entrada de esa voz del cliente, por así llamarlo. Entonces, nosotros hoy hacemos escucha de redes sociales, ¿sí? O sea, como que en redes sociales vemos cuál es el sentimiento de la gente, cómo nos está escribiendo. Hoy por hoy redes sociales es un canal de peticiones, quejas y reclamos, pero también a veces la gente no lo expresa directamente, pero a través de ese sentimiento, de ese comentario que deja ahí, uno puede leer qué hay atrás de eso y decir, aquí está pasando algo. Entonces, el cliente no me lo dijo directamente, pero aquí hay algo que hacer. Entonces, hay un canal de entrada que son redes, tenemos una medición, una encuesta de NPS, medimos la satisfacción con unos atributos que tenemos también eh, pues establecidos en la compañía. Tenemos, qué mejor que voz del cliente, que toda la data que nos llega del canal de servicio al cliente, que es todo el contact center. Nosotros tenemos, pues, atendemos por call center, por correo, o tenemos un WhatsApp de atención para unos clientes que hacen parte de un programa, del programa de lealtad. Digamos que tenemos varias entradas y hoy, ¿qué estamos haciendo? Y es una recomendación. Uno a veces tiende solo a quedarse en la data, ¿no? Entonces, la data es valiosísima y la valoramos mucho y la vemos. Creo que todas las semanas estamos viendo la data y nos da muchos insights, pero también yo como voy, me devuelvo y valido con el cliente. Entonces, tú decías ahora, entre todo que me llega, como que con qué empiezo. Entonces, yo veo criticidad, pero voy y valido con el cliente. Entonces, voy en vivo y pregunto como, venga, ¿usted cómo está viendo esto? O empiezo a ver, nosotros en los canales tenemos la posibilidad de que los clientes nos dejen como esos verbatim, como esas opciones. O sea, te califica el NPS, pero te dice por qué. Y a nosotros los clientes nos dicen mucho por qué sí y por qué no. Y hoy por hoy estamos viendo mucho ese verbatim, ese que está ahí. Nos ayuda la inteligencia artificial a leerlo, a ver qué está ahí, pero también nos sentamos a veces a leer, a ver qué el cliente, porque muchas veces el número pues no te refleja lo que dice ahí. Y es súper curioso. El cliente te puede calificar en 9 y tú dices, tengo muchos promotores. Pero abajo te puso el tema y uno dice como, gracias por este 9 porque los quiero, porque los voy a recomendar, porque voy a volver, pero Me dolió esto. aquí hay esto, me dolió. Entonces, creo que es como cruzo todas esas datas, como cruzo todas esas fuentes y cómo valoro lo cualitativo y lo cuantitativo. Me encanta. Me encanta. Un pequeño paréntesis. ¿Pudieses definir para la comunidad NPS, Net Promoter Score? Sí, es que en temas de mercadeo y bueno, en general en muchas disciplinas a veces usamos abreviaturas y usamos una cantidad de terminología que lo convierte un poco complicado. No, vamos a volverlo más sencillo. El NPS es una medición, el Net Promoter Score, digamos, es como por NPS, ¿sí? Pero al final es una medición que te muestra cuán dispuesto está tu cliente a recomendarte o no a una persona. Entonces, todos seguramente hemos estado expuestos a una medición de NPS, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que se llama NPS, pero si tú vas a un banco, a una clínica, a un restaurante, a diferentes negocios, te preguntan, ¿estaría usted dispuesto a recomendar marketing para restaurantes a tus amigos? Entonces, sí, y hay una escala de 0 a 10 y se dice que dependiendo de la calificación, hay una como segmentación de esos clientes. Entonces, de 0 a 6 son detractores, son esos clientes que hay algo difícil ahí con ellos. 7 y 8 son unos pasivos o neutros. Y 9 y 10 son aquellos que son promotores, esos que van a ser los embajadores de tu marca, que van a volver, que van a estar contigo. En el cálculo, pues no vamos a entrar aquí cómo es el cálculo, pues, pero en el cálculo es un poquito ácido porque esos que están en la mitad, esos neutros, los sacamos para el cálculo y a veces esos son muchos.
Y en culturas como las nuestras, a veces uno dice, no quiero tomar partido o tienen que hacerlo mejor, entonces califico entre 7 y 8 y ahí puede salir una cantidad de gente, pero al final es una medición valiosa. Y hoy hay una cantidad de controversias por el tema, gente que dice, no, ya no creo en el NPS no, pero al final, si tú lo haces juicioso, es decir, si tu medición, tu captura de esa información no está viciada me refiero a, es real, o sea, es real que un cliente te puso y te calificó eso, la información que hay ahí es muy valiosa y tú debes cruzarla, ahí es donde te hablaba en el punto anterior, con ese insight adicional que te dio el cliente. O sea, no quedarte en el número. Mídelo, es poderoso y creo que ahí es donde está la discusión que tenemos las personas que trabajamos en experiencia de servicio y es, el NPS no, yo les digo el NPS sí, si lo complementas. Si lo complementas y no te quedas solo en el número. Tú, un NPS tanto, sí, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué hay bueno? ¿Qué hay atrás de esa cifra? Entonces, esa es mi recomendación y esa es la explicación como muy pues, a grandes rasgos de qué es el NPS. Está perfecto. Mencionaste programas de fidelización. Tienen un segmento de personas, llamémosle fanáticas, de Juan Valdez que han decidido ir un poquito más allá que visitarles a pedir un café y a comer algo, sino ya a entamar una relación, no sé si llamarla íntima, pero más cercana a través, puede ser de una app o de diferentes medios. Te quería preguntar para ustedes, ¿qué es ese programa de fidelización? Y segundo, ¿por qué para ustedes será tan importante? Vale. Sí, el programa de fidelización se llama Amigos Juan Valdés, además desde su nombre, ¿no? Amigos, amigos cercanos, o sea, Relación. relación. Entonces, es un programa muy importante para nuestra compañía. Es como la piedra angular de esa estrategia de lealtad que hoy tenemos, ¿sí? Para nosotros, y somos convencidos, o sea, no está en un discurso, o sea, es un tema de cómo buscamos pasar un poco de lo transaccional a esa parte relacional con nuestros clientes, inclusive de la naturaleza de nuestro producto. O sea, tú te tomas un café con tus amigos, ¿sí? Tú te sientas en una tienda nuestra pasan, en una tienda ha habido propuestas de matrimonio, en una tienda nuestra ha habido cierres de negocios, entrevistas, en una tienda ha habido celebraciones de terminamos la tesis. Hay gente que nos escribe y dice, gracias por acompañarme porque hice mi tesis con ustedes. O sea, en tal tienda y tal persona me acompañó durante todo el tiempo. Entonces, Amigos Juan Valdez es un programa muy potente para nosotros de la estrategia de lealtad. Es un programa que lleva un poco más de 10 años. Hoy tenemos un número muy importante de clientes fidelizados. Una porción grande de nuestras ventas hoy en tienda la hacen los clientes fidelizados. O sea, son clientes que hoy nos visitan cada vez más y también nosotros honrando eso, pues vemos como cada vez aportamos más valor en esa relación, porque es un tema de dos. O sea, tú me visitas, yo miro cómo te aporto valor. Entonces, uno a veces los programas de lealtad y fidelización los asocia mucho solo a descuentos, a puntos que son importantes. Claro, hoy por hoy, pues para mí de pronto un descuento es muy importante, pero ¿cómo voy más allá de ese descuento? ¿Sí? ¿Cómo me vuelvo relevante en la vida de ese consumidor? ¿Cómo hago entender a ese consumidor que es importante para mí, que lo conozco? ¿Sí? Entonces es diferente si yo hago una promoción súper genérica que funciona, que es necesaria, así hago una promoción un día dirigida para Vincent con el café que le gusta a él. De pronto a Vincent le gusta el café con chai, ¿sí? O con mocha o no sé, y a mí me gusta el americano oscuro. Y ese mismo día a Vincent le digo como, oye, hoy por ser el día del amigo Juan Valdés, entonces a ti te voy a regalar un café con chai que te gusta y a mí un americano. Y tú dices como, esta gente piensa en mí, ¿sí? O sea, como que me conoce. Entonces, ese programa ha sido potente, es un programa que hemos crecido en herramientas alrededor del programa. Tenemos una comunidad muy fuerte. Nosotros tenemos clientes, tenemos 3 niveles. El amigo, que es como el entry level, como cuando tú arrancas, el buen amigo y el mejor amigo. Entonces, ¿cómo tú vas adquiriendo cada uno de estos niveles? Por visitas o por compra, por volumen. O sea, hay como 2 criterios para crecer en esto. Tenemos mejores amigos que van más de 300 veces al año a nuestras tiendas. Eso significa que van, 10 veces, no, no, mucho, 20 veces o por... sea, al día pueden ir todos los días del año. Cuando te digo es todos los días del año, es todos los días del año. O sea, tenemos gente en nuestra base de datos que va todos los días del año y a veces no va una vez, sino 2 veces y hacen parte del programa.
Obviamente estos clientes para nosotros también son una fuente de retroalimentación y de feedback súper importante, ¿sí? Cómo consumen, qué están consumiendo, cómo nos acercamos a ellos a preguntarles como, oiga, o por qué dejaron de venir. Cuando un cliente de estos deja de venir, uno dice como, ¿qué pasó? ¿Sí? ¿Fue por un tema personal del cliente o fue que la marca no está respondiendo a algo que el cliente pues está valorando? Entonces, el programa realmente es muy importante para nosotros. eh, Queremos expandirlo cada vez más. Tenemos ahí unos planes súper grandes con el programa. Es un programa que está posicionado hoy en Colombia y tenemos un elemento habilitador que ha enriquecido ese journey nuestro y es la app. Hoy nuestra app Juan Valdez es para nuestros amigos Juan Valdez, es decir, para tú usar la app Juan Valdez, debes ser amigo Juan Valdez y a través de él consigues productos exclusivos solo para esa comunidad. ¿Sí? Si yo soy amigo, entonces valoro tu amistad y te doy un producto exclusivo con un precio especial para ti. Entonces tú en la app consigues productos pues con un valor diferencial a lo que está en la tienda regular o un producto que es exclusivo diseñado para esta comunidad solo lo consigues a través de la app. Entonces, hay unos valores ahí importantes, así que te invito, si no eres amigo Juan Valdez, a que seas amigo Juan Valdez. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mm, Me fascina, ¿sabes? Porque nosotros durante los últimos años nos damos cuenta que muchas personas, emprendedores, incluso empresarios, le gastan mucho tiempo en adquirir el nuevo cliente, ¿sí? Y dejan de lado, aunque si bien el primero no está mal, pero dejan de lado la relación con la persona que ya nos visitó. Y lo que hoy nos muestras es que hay que prestar atención también no solamente en la adquisición de nuevos clientes, sino también en la relación que tú llevas con quienes te han visitado, para que ellos te sigan recordando, para que ellos sientan esa relación, se sienten amigos de la marca y que eso nos va a dar sostenibilidad, vigencia en el tiempo también, como sentir esa persona. Vení, te decías, de pronto no es solo un descuento, es un privilegio, es premiar la fidelidad de formas creativas. Dijiste Edison es, por ejemplo, específicamente para ellos, es decir, merchandising de vez en cuando o ideas, pero le prestemos atención a este segmento de personas que nos quieren y que están dispuestas a vivir con nosotros. Eso es clave. Eso que tú dices es valiosísimo, porque te va a decir, y está comprobado en muchos negocios, la adquisición es mucho más costosa que la fidelización. Entonces, y nosotros hoy por hoy medimos cuántas veces, por ejemplo, nos visita un cliente que no es fidelizado contra uno que no es fidelizado. Y claramente el que es fidelizado dobla o viene muchas más veces que el que no es fidelizado. Entonces sí hay potencia sobre eso. Además que te da una cantidad de elementos que tú puedes usar y voy un poco a bajarlo al restaurante. Tú llegas a tener un tal conocimiento de tu cliente. Si lo logras tener en una base como la nuestra, que te imaginarás es muy grande, en un negocio con una escala más pequeña, 1, 2, 10 puntos de venta, seguramente lo vas a lograr con mayor potencia. Es de yo poder llegar casi como decirle, buenos días, señor Vincent, qué bueno tenerlo otra vez con nosotros, a ese cliente fidelizado. O sea, ese tipo de insight y de herramientas te puede dar un tema de lealtad en tu marca. O sea, poder llegar a conocer a ese nivel a tu cliente, qué es lo importante para él. Ese tema de su café de siempre, eso es potente porque tú te sientes reconocido y dices, yo soy importante para esta marca o para este negocio. Claro, en un negocio como el nuestro, llegar a ese nivel de detalle a veces no es tan fácil, pero te voy a decir que tenemos clientes tan leales y tan fieles y equipos que ya los conocen, que está a ese nivel. Como, señora Marcela, buenos días, bienvenida. Qué bueno tenerla hoy. ¿Cómo le acabo de ir ayer con su trabajo? ¿Sí? Y entonces imagínense cómo se siente Marcela si la saludan así. Y eso puede pasar en cualquier negocio de los emprendedores de tu audiencia. Deberíamos llegar a ese nivel y eso va a ser una herramienta tan potente como un buen plato. Vamos a ir empacando y te voy a preguntar ya desde una perspectiva competitiva, porque entendemos que el sector está lleno de diferentes propuestas de café y mira que me hablas de propósito, de relación con el cliente y nos damos cuenta que en este ruido que hay en el mercado, la atención la estamos ya más enfocando una vez más en esa relación y lo que compartimos pues con el consumidor. Dentro de todas las propuestas que hay, nos damos cuenta que yo llevo aquí 11 años, ¿sí? Y yo me recuerdo cuando llegué hace 11 años a lo que hoy es Juan Valdez, hubo un gran boom y
como vocero, una persona, la marca empezó a hablar y empezó a honrar al país. Yo entiendo que antes siempre lo han hecho de alguna manera, pero hoy en la comunicación de la marca está el origen, el caficultor, como ya no se vende solamente el producto, sino un cuento que acompaña el producto. Dicho esto, te quería preguntar si al tener ese propósito y claro que lo que mencionamos ahora, han encontrado que esto fue la base para que el consumidor entendiera que ustedes no solamente venden café, ustedes son Colombia. Claro, claro, ese es un elemento core, súper importante en nuestra estrategia, en nuestro negocio, porque además es nuestra razón de ser, ¿sí? Y entendimos que, y lo vivimos hacia el interior de la organización, ¿sí? Entonces, lo que tú dices es muy interesante y es muy valioso, inclusive para la gente que está arrancando este tipo de negocios, porque hoy Juan Valdés, y nosotros lo decimos con orgullo, y entiendes, orgullo no de soberbia, sino de verdad con orgullo de poder honrar. Nosotros somos como esa punta de lanza del caficultor colombiano y del café colombiano en el mundo, ¿sí? Nuestro plan de expansión, hemos llegado a unas geografías, estar hoy con una tienda en el Dubai Mall, por ejemplo, o al frente de las pirámides de Egipto, ¿sí? Eso es como una punta de lanza y atrás de nosotros seguramente vienen más personas del sector y nos sentimos orgullosos de decir, bueno, esto no es solo para nosotros, sino para caficultor y para las demás personas que también están, digamos, honrando esta caficultura colombiana. Entonces, esa historia que tú dices, ese storytelling, historia, todo lo que hay alrededor, más allá del producto, para nosotros es fundamental e importante. Y yo creo que eso es un elemento que también un emprendedor debería cuidar y tener en cuenta, ¿sí? Entonces, desde cosas tan sencillas como eh, mi ingrediente, ¿de dónde viene? Y hay una historia atrás de mi ingrediente. Si yo le compro mis naranjas para hacer el jugo de naranja a una comunidad que está alrededor, aquí, no sé, alrededor en Envigado e impacta tal cosa, ¿por qué no lo cuento? ¿Sí? ¿Por qué no lo cuento cuando lo estoy haciendo? Y ahí mi recomendación es potencien la experiencia del cliente con esas historias que hay alrededor de su negocio. Para nosotros es muy importante. Yo creo que a veces inclusive hay cosas que no contamos y que la gente no sabe que cuando se está tomando un café Juan Valdés, atrás de eso hay una cadena, digamos, de impacto social tan importante. Para nosotros todo el tema de sostenibilidad eh, es, es, es parte como de ese ADN nuestro, ¿sí? La misma naturaleza del negocio pues la trae, pero para nosotros tenemos cafés que impactan programas sociales. Entonces un café de jóvenes, un café de mujeres, y lo promovemos y cómo nos metemos todos a hacer creación e innovaciones a través de insumos que impactan programas sociales. Entonces, lo que tú dices es muy potente para Juan Valdés, es algo fundamental, hace parte de nuestro ADN y nosotros siempre decimos, somos el café, saludamos bienvenidos al café de todo un país, ¿sí? O sea, bienvenidos al café de todo un país, ese es el café de todo el mundo, ¿sí? Y para nosotros, pues la historia que hay atrás y lo que hay alrededor, más allá del simple café, por eso yo digo, no es simplemente una taza de café, es un café bien hecho con todo lo que hay atrás, con una historia, con una cultura y con gente amando lo que hace. Me encanta. Wow. Bueno, antes de cerrar, quisiera que los muchachos que van a ver esa entrevista digan, bueno, ahora tengo un pequeño plan de acción para ejecutar. Te voy a preguntar si es posible, así en tu mente, darles un par de consejos de ese muchachos, ya que tengan todo ese contexto, empiezan por ahí, empiezan a hacer esto, en pocos pasos, pero empiecen por ahí porque con algo tenemos que iniciar, algo tenemos que estandarizar, no se queden solo con la información, ejecútenla. Sí. Lo primero, es qué responsabilidad esto, pero bueno, Discúlpame, voy a. discúlpame. Lo primero es estar convencidos, o sea, estar convencidos que no es necesario tener el presupuesto de Juan Valdés. Es que yo digo como uno como emprendedor, no soy emprendedor, pero pues me pongo en su lugar, conozco, he conocido historias de emprendimientos muy chéveres, muy importantes en el país y en esta región hay muchos. Creérnosla, o sea, creérnosla que es posible, o sea, que es posible hacerlo y convencerme que hay pequeñas acciones que yo las veo como pequeñas, pero que son potentes. Creo que en la conversación hemos hablado de muchas. Tú no me has oído hablar de tienes que comprar tal software o tienes que contratar a tal super coach para que te forme el equipo. Eso es importante y vale y es poderoso. Cuando lo pueda hacer, hagámoslo, ¿sí?
pero aquí hemos visto una cantidad de tips y cosas que podemos hacer a escala nuestra, hablando de los emprendedores, eh, y que van a fortalecer esa experiencia. Entonces yo les diría como, primero créanselo, o sea, quítense esa limitante, esa tara, sería como mi primera recomendación. Y una vez lo hacen, ahora sí, pensemos en ese cliente en el centro, ¿sí? De mi negocio, porque sé que muchas veces un emprendedor pues tiene una cantidad de variables, entonces el dinero, la inversión, cómo lo voy a hacer, cómo me organizo, la contabilidad, entonces todo el mundo me dice, no, el libro de contabilidad es importante porque los impuestos, todo eso es importante, pero de pronto en ese check olvido la parte del cliente. Ah, sí, el cliente es importante. Entonces yo digo, tengo todo check, tengo la contabilidad lista, tengo el local perfecto, tengo el menú, tengo el chef, tengo el equipo listo, el menaje espectacular y no llegan los clientes. O si llegan, no los cuido o no cuido de cada detalle. Entonces mi recomendación es cliente en el centro pensado como una persona, darle una personalidad también a mi marca y cómo mi marca, cómo de persona a persona nos vamos a hablar, ¿sí? Ese es como un tip que también, dele una personalidad a la marca, o sea, cómo la marca va a hablar, cómo su restaurante va a hablar, cómo se va a vestir. Lo que yo decía por allá al principio de la conversación, coja como esos sentidos, ¿sí? Para que no vea la experiencia como, "Ah, no, este man habló de tantas cosas, pero no sé cómo meter el NPC y todo", entonces empiece como voy a coger los sentidos. Entonces, listo, en mi marca, ¿cómo va a hablar? ¿Cuál es la personalidad de mi marca? Y cómo se van a vivir los sentidos en mi marca. Entonces, ¿cómo va a oler? Bueno, ¿cómo va a oler mi restaurante? Quiero que huela a algo particular o no quiero que huela a nada para que no dañe los sentidos y no interfiera en la calidad del producto. ¿Cómo van a sentir las personas aquí? ¿Cómo se va a escuchar? Te voy a decir, que se me va a darte un detalle, pero por ejemplo, cuando hablamos de lo que se ve y no se ve, por ejemplo, en nuestras tiendas, en todas nuestras tiendas no tenemos música, pues por adecuación, porque no se presta el lugar, pero donde tenemos lo que suena hoy en Colombia en nuestras tiendas es 100% música colombiana, pero colombiana es de artistas emergentes, ¿sí? O sea, entonces hay un propósito atrás de la música que ahí ponemos, hay un propósito y es gente que crea valor a través de este tipo de cosas. Los artistas emergentes son personas que apoyamos y la música que suena, pero nadie tiene que saber de pronto que lo que está sonando allá pues es un artista emergente. Entonces cuidamos de todos esos detalles porque te ayudan a construir ese storytelling que tú hablabas ahora. Entonces, recomendación, piensen en esos sentidos, cómo se viven en mi marca, ¿sí? Pongan el cliente en el centro, trabajen en una experiencia total, cuiden de ese principio a fin, no abandonen el principio a fin. Uno a veces se centra mucho solo en el momento de verdad, cuando ya está el cliente frente a mi producto y olvido lo que hay alrededor. Creo que es fundamental cuidar lo que hay alrededor también, es mi recomendación. Miren esos detalles, no requieren grandes presupuestos, requieren intención, requieren creer que eso vale la pena, requieren creer que eso va a aportar a su negocio y seguramente pues van a poder hacer cosas maravillosas. Mira que cerramos como lo empezaste. Servicio es una oportunidad, es un regalo y no podemos olvidar que aparte de crear empresa, procesos, etcétera, pues estamos impactando a una persona. Si tenemos claro esto, pues intuitivamente nos deberíamos responsabilizar por quién estamos sirviendo. ¿Sí? O sea, el fin es el impacto, es la experiencia, es la emoción, es nuestro cliente, el medio es la empresa. El fin no es en sí la estructura, es un medio, ¿no? ¿Va a entender? Y yo creo que por eso creo que todo tiene coherencia y también tu puesto en tu vida, lo que tú haces es haber tú entendido que servir es un regalo, es algo que debería, es un propósito incluso, y tú lo has traducido en propio, tu propio camino de profesional, ahora con Juan Valdés y lo que hoy nos compartes en en una manera de servir a los demás a través de esa intención sincera de hacerlo. Muy bacano. Sí, y ahí mira que se me olvidó y no puedo dejarlo sin mencionar, ahí es clave los equipos. O sea, la experiencia de nuestro equipo interno es súper importante, porque tú te puedes idear lo que quieras. Quien hace que la magia pase es el equipo. Y tú tienes que cuidar la experiencia de ese equipo para que ese equipo cuide la experiencia de tu cliente. Entonces ahí también es fundamental eso. Por ahí leía con esto último que tú estabas mencionando hace poco en un libro que me regalaron de Carlos Raúl Yepes, un líder, un expresidente de Bancolombia, y él decía como que cada momento tenemos la oportunidad
de hacerlo mágico para alguien. Y él decía, nosotros tenemos el cargo de cambiarle la vida a la gente. Después decía, no el cargo, el encargo. Entonces creo que, ¿y qué más? Un empresario de restaurantes, una persona de tiendas de café, sí tenemos el encargo de cambiarle la vida a la gente. Que la gente cuando entra a una tienda de café o a un restaurante de uno de estos emprendedores salga diferente, pero salga diferente de manera positiva. Diga, ve, aquí pasó algo chévere y se vuelva realmente una experiencia memorable. Genial. Pues no hay mejores palabras para cerrar el capítulo. Te agradezco por tu intervención, por tu visita. Entre esos viajes entre Bogotá y Medellín, ¿tienes el tiempo de cocinar un poquito? Sí, Sí. cocino a veces, sí. Cocina. No soy experto, Ajá. sí, pero sí cocino. ¿Te gusta comer también? Uf, pero mucho. Es parte de mis hobbies, es comer bien y rico. Pues te tenemos un regalito Uy, muchas gracias. por parte primero de Safran, que es un patrocinador en el podcast, también del equipo de marketing para restaurantes. Aquí hay salsas y también como un tipo de bolso que es extremadamente bueno para ir a mercar. No, Sí. sirve perfecto para mercar y lo Es que hay dentro seguro increíble. para cocinar. Vamos a ver qué receta cocinamos Te con esto. inventas con esto. Muchas gracias. A ti, Jesús. Muchas gracias, Por conocerte, por tu visita y por todo lo que has hecho para la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.